Hola, muy buenas noches a todos, a todas. Muchísimas gracias por esa presentación. Primero, antes de arrancar, quisiera agradecer a la organización de la Feria del Libro por el espacio, por la confianza. Y bueno, esperemos que la estén pasando muy bien, así como nosotros. Nos parece muy importante estos espacios impulsados desde el Estado junto con el sector privado para que la comunidad de lectores pueda recordarse con los libros, que es algo que nos gusta mucho. Bueno, la idea de esta mesa es conversar acerca de las lecturas imposibles, ¿no? Si hay lecturas imposibles, y conversar con ustedes. Un narrador, dos poetas nos acompañan, e imaginar cómo podrían dialogar la poesía y la narrativa, pensar la ficción y las palabras como actos de determinación, de resistencia. Los voy a presentar. Belén Lescano Fernández nació en Corrientes el 18 de mayo de 1990. Es estudiante avanzada del profesorado de licenciatura en Letras de la Facultad de Humanidades. Participa en numerosos eventos literarios en la ciudad de Corrientes y de Resistencia, leyendo sus poesías. En el 2022 publicó Catarsis, su primer poemario, publicado por nuestro sello editorial de literatura tropical. María Eugenia Landriel nació en Charata, en Chaco, el 24 de marzo de 1990. Escribe y trabaja como psicopedagoga. Vivo pendiente de ser devorada será su primer libro de poesía, que estará editado por nuestro sello editorial también. Y bueno, la conocemos mucho por participar también en los colectivos de poesía como Charco. Ariel Sopko nació en Resistencia el 30 de abril de 1977, es licenciado en Filosofía en la Universidad Nacional del Nordeste. Escribió los libros de ensayos Los vientos amargos de la nada en el 2003, Cuerpo, mundo, nudos en el 2006, El acto político no ideológico y el libro de relatos El aro rojo, estos últimos publicados por nuestro sello editorial de literatura tropical, y actualmente estamos trabajando en su última ficción especulativa, Cuarentena. Bueno, para arrancar vamos a hacer una charla general y al final vamos a hacer un convite de lecturas. Bueno, quería preguntarles, acá me traje el machete porque es súper necesario para mí, que me disperso enseguida. ¿Cómo conciben la relación entre la narrativa y la poesía en sus obras? Y si creen que son formas de expresión complementarias o analógicas. Arranquemos por Belén. Buenas noches. Bueno, yo creo que la poesía y la narrativa, bueno, yo soy escritora de poesía, son dos formas diferentes de expresión. Se complementan en el sentido de que las dos pueden representar o se puede llevar a cabo, digamos, de diferente manera. Por un lado, la poesía para mí es una forma de autobiografía también. Si por ahí tengo que relacionar la poesía con la narrativa, diría que es una forma de narrarse a uno mismo, en este caso porque es una poesía muy que parte desde el yo, es intimista, aunque puede relacionar los temas, digamos, con los temas del libro con otros. Pero bueno, eso básicamente, son formas diferentes, las dos pueden transmitir, puede relacionarse con la realidad, una más de un escritor, digamos, presente, un sujeto, y la narrativa desde lo que se conoce como ficción, aunque siempre se relaciona de una manera con la realidad. Mujer. Hola a todos y a todas. Bueno, arrancamos un rato antes por lo visto la charla, porque terminamos como iniciando nuestro encuentro de esa manera, debatiendo cómo lo que hacemos cada uno se termina camuflando o encontrando
un mismo dique, y yo les comentaba recién de que para mí la narrativa forma parte de mi lectura diaria, y la poesía es mi forma de poder devolver una mirada de esa narrativa o cómo esa narrativa se termina convirtiendo en mi realidad. Entonces yo termino encontrando en la poesía una manera de comunicar eso que veo y siento, pero me parecen dos vertientes que se terminan complementando, y a veces uno no termina sabiendo bien dónde aparece una y dónde aparece la otra, sobre todo porque yo considero también que la poesía es una forma de narrar algo, y ahí está el sentido también de la narrativa, de cuando contamos algo o iniciamos algún tipo de texto, independientemente de cómo después la academia o los tipos de texto lo califican, sobre todo por la importancia del escritor o de la escritora, ¿no? De la necesidad de contar y de narrar algo. Ariel, bien. Buenas noches. Bueno, respecto en lo personal, yo me dedico a la prosa, trabajo el ensayo y la narrativa. Intenté en mi inicio de escritor la poesía, pero supe inmediatamente que no era para mí. No sé bien a qué responde. Obviamente hay formatos de escritores celebérrimos. Borges tenía las tres dotes, ¿no? Era poeta, era ensayista y también narraba. Cosas sorprendentes, pero bueno, a duras penas creo que he logrado manejar algo de la prosa. Y sí puedo dar una distinción, para sumar a la distinción que ustedes hicieron en carácter de escritoras de poesía, entre la narrativa y el ensayo, que sí, obviamente la narrativa es una manera de estar más cerca de la poesía, sospecho, y el ensayo ya se escaparía. Creo que también es parte de lo que estuvimos conversando. Si tuviera que opinar, diría que la poesía se ubicaría en el arte, insisto, una idea que vos tiraste, como que más simple acceso, en el sentido de leer, de que siempre está, alguien tiene un libro de poesía por ahí, en una casa o en algún lugar. La poesía es algo corto, de hecho se memoriza la poesía. Y en su carácter de sencillez creo que es el arte mayor, no estoy solo en la opinión, ¿no? La poesía, su madre nada menos que la filosofía. Esa sería mi respuesta. Paso de alguna manera porque yo no escribo poesía, pero podría decir que la narrativa sí está bastante. De hecho hay Pero prosa sí poética. sos lector de poesía, sí. No, sin duda, sin duda, sin duda. Pero me parece, y siempre en el momento de escuchar la pregunta, veía más orientado al carácter de producción de texto, más que de lector, incluso en nuestra condición de escritores. Pero desde luego la poesía, creo que, incluso la poesía no solo libresca, sino también la poesía de la música, me parece que fundamentalmente es nuestra educación sentimental. O sea, la parte sentimental está totalmente abordada por la poesía. Incluso uno puede expandirse sentimentalmente buscando nueva poesía. La poesía tiene eso que parece como que nos va a mostrar que no tiene límites nuestra sensibilidad al respecto de la estética o del hecho artístico puro, el más antiguo incluso respecto a las letras. Bueno, eso. Ustedes saben que ahí detrás del escenario conversábamos un poco polemizando, porque nosotros utilizamos un latiguillo para definir esta captura que tenemos los escritores para hacer de la realidad. A ver, nosotros la mencionábamos y decíamos la realidad real verdadera en un universo literario, y para nosotros la realidad real verdadera era aquello que podía ser capturado únicamente por la ficción
y por la poesía y por alguna forma artística, sea de resistencia o de determinación, ¿no? En pocas palabras, si queremos saber cuál es la radiografía de las sociedades que nos atraviesan hoy, tenemos que leer ficción. No nos vamos a los diarios, no nos vamos a los medios digitales, sino que consumimos arte. El arte nos interpela desde esa posición tomada o no, librada para que una comunidad de lectores también pueda ser interpelada. Entonces, ¿cómo ven ustedes esta reflexión a partir de su oficio? Bueno, particularmente yo, como dije, creo poesía. Yo creo que la realidad, digamos, literaria, como vos decís, está en la literatura, está en la poesía, sobre todo para mí, porque hay digamos, en la poesía hay un yo poético, ¿no? Siempre se dice que se construye con determinados recursos. En ese sentido podemos decir, entre comillas, que es ficción, pero para mí acá la realidad está desde que aparece un yo, desde que un escritor asume su responsabilidad de escritura, y al lector no le queda otra que creer o no en la veracidad de ese discurso, digamos. Y lo mismo pasa en la literatura. La ficción para mí puede ser considerada como una herramienta para representar la realidad. Por eso no es, digamos, algo fingido, no es mentira, sino que es una forma de razonar de manera diferente sobre la realidad. Bueno, cuando recién estábamos justamente hablando del término, pensaba, y Belén dijo que cada texto de alguna manera está contando su verdad y la está construyendo, y teniendo en cuenta, ¿no?, que sobre todo la actualidad está mostrando en sí de que hay una verdad que se va construyendo, que creo que ese es el carácter que más sobresale hoy en día de nuestras verdades. Creo que en el escribir, tanto en la narrativa como en la poesía, está esta necesidad de usar la palabra como anclaje, una marca necesaria en la realidad que vivimos, porque definitivamente nuestros sentidos y la realidad no nos bastan. Entonces la herramienta, así como en su momento el martillo, la piedra, eran tan fundamentales en ciertas poblaciones, y teniendo en cuenta lo que vos decías, Alfredo, de la radiografía, tener ojos que nos permitan, una mirada, una lectura que nos permita hacer una radiografía actual de lo que vivimos, termina usando a la palabra como resistencia, como herramienta, y para poder sujetarnos de alguna manera en la realidad, porque por lo visto no nos alcanza. Creo que seguimos escribiendo porque no alcanza con lo que estamos definiendo, denominando, leyendo y diciendo. Entonces me parece que ese es el poder también que veo, la pregunta me sonaba a pensar en esas cosas. Claro, hay una cuestión que circula entre la sociología, la filosofía, pero en otros ambientes, la cuestión del mapa y el territorio, así se conoce, que dice que el mapa no es el territorio, justamente para mostrar este carácter inenarrable que de alguna u otra manera tiene lo que vamos a considerar real, y de este lado nosotros tratando de cartografiarlo, digamos. Ahora, dicho eso, que cualquier dispositivo que uno monte no va a ser el territorio, va a ser el mapa. De la novela, tanto como de las otras disciplinas del espíritu, se va a decir lo mismo. No va a alcanzar la realidad, sin embargo va a darte un plano ontológico de eso, va a darte una captura determinada. Ahí afuera yo no estuve de acuerdo, pero ahora que estoy sentado acá, ahora sí estoy de acuerdo con vos. Creo que te referís a una percepción que es muy particular, muy definida incluso. Pongamos, cuando uno termina de leer una novela sobre algo,
que sí tiene la sensación de que ese dispositivo como tal, la novela, ha logrado ser, no sabemos si más abarcativo, más profundo, más sutil, en definitiva más útil, para tratar la materia que abordó. Pero sigue siendo un juego de lenguaje, sigue siendo pura pragmatismo en el sentido de Wittgenstein, sigue siendo un juego más, un uso más del lenguaje. Podemos decir que es de los dispositivos uno de los más nobles del espíritu, sin duda, de los más encumbrados y los más difíciles de lograr, desde luego. Pero pensar que es la verdadera realidad la que captura el dispositivo es cuanto mínimo controversial. Yo afuera estuve en desacuerdo. Bueno, siguiente pregunta. ¿De qué manera la ficción y las palabras pueden convertirse en actos de determinación ante lo inenarrable? ¿Y cómo ustedes logran plasmar eso en sus obras, en sus textos? Bueno, como te decía hoy, creo que la ficción es una herramienta. En la poesía para mí no hay ficción. Sí hay, digamos, el uso de recursos, metáforas. Creo que recurrimos a esos recursos para por ahí escribir algo que queremos transmitir. En mi caso son temas como el tiempo, bueno, el amor, el desamor, la verdad, el lenguaje, la poesía, los límites del lenguaje, digamos. Y creo que no es ficción en cuanto a que la escritura es cuerpo, porque estamos atravesados por experiencias y a partir de ahí escribimos. Y bueno, y eso, creo que por ahí, si puedo hablar de ficción en mi obra, creo que puede ser la utilización de los recursos, más que nada. Pero para mí, como te repito, no hay, digamos, ficción en la poesía. Bueno, recién estábamos también, una de las cosas que charlábamos y debatíamos era la idea, previa a la idea, cómo se compone, o por lo menos lo que fui entendiendo mientras charlaba con vos, en cuestiones de cómo surge la novela o cuál es la idea que surge primero. Y pensaba un poco lo inenarrable desde ese lado, qué es lo que no se... En realidad me surgió preguntarme qué no se me ha narrado antes, que yo venga a narrar como nuevo, y también verlo como un desafío ante la escritura y ante lo que quiero decir, porque ya está dicho todo. Y creo que hay una insuficiencia en esta capacidad que portamos los que escribimos, que creo que sigue siendo como un motor y una puja interna. Lo inenarrable se termina convirtiendo en algo que se nos ha dicho previamente, pero que en nuestra dimensión falta definirlo. Por eso lo construimos, por eso lo decimos, lo escribimos y tratamos de darle una forma, un contexto. A veces suena parecido a, pero estoy segura de que cuando nosotros lo ponemos en el papel aparece por primera vez, entonces hay algo por lo visto que tenemos que seguir diciendo y que sí, que por ahí lo habíamos escuchado antes, pero se vuelve nuevo de alguna manera. No sé qué podría agregar, se me ocurre el hecho de que, un poco lo que decía Lacan, que lo real es algo totalmente inabordable, insulso, absolutamente inapropiado para el lenguaje humano, es decir, que tenía que meter imaginación, símbolos, palabras, la cadena metonímica era infinita. Después Borges también daba una idea como que en realidad la insuficiencia del lenguaje en el sentido de que tenemos muchas palabras pero no alcanzan al detalle del si yo tuviera que listaba Borges algunas sensaciones que son muy particulares, supongamos cuando acabo de sentir culpa por algo, es decir, pequeños detalles, sentimientos que son muy sutiles, muy especiales, que surgen en pocas veces en la vida. Yo tuviera que anotar palabras para ello, sería un poco la cuestión de Funes el Memorioso, es decir, cómo puedo llenar
solamente con una memoria infinita que vaya registrando, pero al mismo tiempo solamente me va a mostrar una imagen. Si yo tuviera que dar la sucesión con palabras, sería de nuevo insuficiente, no se podría realizar. Bueno, de eso, que volviendo acá, que es como una herida inicial que tiene la palabra, sí surge lo que decís, o sea, lo único que viene es insistir, y hay como una especie de obsesión que es propiamente humana con lo innombrable, creo yo que incluso, pero no quiero irme más, pero también da origen a la idea divina, es decir, a otras cosas más que al arte, ¿no? Esto un poco lo de Kant, está el nóumeno, el Dios y el alma como lo que va a sacarnos de nosotros y tratar de alcanzarlos, ¿no? Pero mezclándolo de todo, me gustó mucho la idea de ella, que es verdad, la poesía carece de cierta manera de la invención de la ficción, y que está elaborada más Está bien lo que dice, porque por lo menos en lo personal, mi búsqueda narrativa quizás es huir de eso, es decir, tratar de inventar una historia para no tener que exponerme, digamos, de alguna manera. La poesía es expresión. Bueno, un poco estuvimos hablando de esto recién y lo conversamos recién, pero ¿qué los motiva a explorar estos límites de la realidad real verdadera, ¿no? A través de la escritura, y si consideran que la literatura tiene la capacidad de transformar nuestra percepción del mundo. Bueno, le contaba a los chicos antes que en principio, bueno, esta es mi única obra publicada, mi único poemario, que no lo escribí para publicarlo, digamos, en su momento no pensaba por qué estaba escribiendo, sino en mi caso era una necesidad, era como que mi cuerpo, mi mente, mi alma estaban como muy interesados en escribir, era una necesidad y lo escribí por eso, y por eso se titula Catarsis. Y bueno, y los temas, yo creo que los temas que me abordaban también tenían que ver con la escritura, digamos. ¿Cuál era la otra pregunta, la última? Sí, y si considerás que la literatura tiene la capacidad de transformar nuestra percepción del mundo. Creo que no tengo una respuesta exacta para eso. Podría decirte que por un lado sí, que por otro lado no, que todo depende también de quién lo lea, de cómo lo lea, en qué circunstancias lo lea. Yo creo que podría hacernos comprender, la literatura podría hacernos comprender, digamos, la realidad desde otra voz, leyendo a lo que sea que leamos, digamos, nos hace reflexionar y pensar un poco sobre otro modo de ver el mundo, otro modo de razonar a partir de la literatura, yo creo. Lo que por ahí noto que más me motiva a seguir explorando esa realidad real, verdadera, tiene que ver por ahí con la falta. Las carencias. Las carencias. O sea, y no hablo por ahí del recurso en sí, sino del sentir, ¿no? De alguna manera que hay algo que está faltando y que puedo complementarlo con un poco más, de alguna manera. Y también creo que ahí puedo insertar lo que yo hago, entonces es más fácil motivarme desde ese lado. Si bien en el mundo justamente de lo literario muchos factores pueden ser motivos de sernos, claro, es un terreno susceptible a que uno se entusiasme o se sienta como oprimido y querer escribir de eso, pero a mí la falta es algo que me motiva muchísimo. Y no sé si la literatura cambia la realidad. He leído desde que, yo creo que lo primero que recuerdo de mí misma es leer. Y mi realidad, y ahí empiezan las preguntas de, ¿y ha sido siempre esta la realidad? Pero creo que la literatura me ha permitido conectarme, poder decir qué veo de esta realidad, más allá de escribirla, más allá de poder
decir lo que yo pienso de mi realidad, me ha permitido, como vos decías, comprenderla, leerla. Por eso creo que es una de las artes fundamentales, y hoy aprendí que es la madre de Sofía, incluso la poesía. Entonces es como uno dice hoy que estoy metida en un mundo donde es madre de lógico que pueda pensar o que modifica mi realidad, pero soy más de las que piensan que bueno, es una herramienta y me está permitiendo leer el hoy de esta manera. Claro. Yo tampoco sé bien qué se puede responder a esta, sobre todo a la segunda parte de las limitaciones, son todas las que podéis imaginar, las que uno tiene. Literatura, Pero sí sí hay algo ahí que es muy interesante que tiene la literatura, que a la vez es muy loco, que no transforma, pero agrega al sentido que tienen las cosas, que las toca la literatura y las transforma, le agrega un sentido muy loco, digo, porque el resultado es algo muy extraño. Por ejemplo, con la cucaracha Kafka, que ya después de ver el escarabajo, o la cucaracha, depende, uno tiene algo con él, es decir, lo ve a Kafka, Kafka está en la cucaracha, matamos una cucaracha, lo matamos a Kafka. O sea, hay una transformación que surge el objeto, parece una transfiguración de su sentido, que algo se agrega. Pero también hablábamos del mosquito de Nievas, ¿te acordás? Sí. De un autor ahora que está en la vanguardia, que desarrolla también ficción especulativa, y uno de sus personajes es el niño dengue, que es nada menos que un mosquito de tamaño humano, que bueno, está transcurriendo su niñez, va a la escuela. Un mutante. En términos mutantes sería lo que nosotros conocemos. Pasa que ahí después encadena una que es más que un mutante, digamos, dentro de la novela. Pero lo que voy es que después, al finalizar la lectura, en ese mismo momento en el que estaba, esto es nuevo, que estaba constantemente en los medios, en la realidad ahora, ¿no? Constantemente en la realidad, la cuestión del dengue, del brote de dengue, de la epidemia grave que estaba atravesando el país, uno no podía dejar de ver eso que le molestaba, que le había agregado, como estoy diciendo, la lectura. Lo podíamos ver de la misma manera en Mosquito. Pero esta es una idea que ya circula, es vieja en la tradición, y es verdad, cuando la literatura, cuando una obra abraza un objeto en su trama, y la obra tiene determinada calidad, hace una transfiguración sobre ese objeto, que ese objeto ya en la cultura no es tomado igual, hasta que el sentido se debilite de la obra. Hay un cambio que ha generado en el sentido de ese objeto. Se entiende decir, lo hace de modo muy particular, con determinadas cosas. Esperando a Godot, que uno ya tiene que esperar a alguien y pensar que Godot lo está esperando, en fin. Bueno, ¿qué retos se enfrentan al intentar transmitir a través de la literatura aquello que parece imposible de narrar? Bueno, en mi caso, la escritura de la poesía, muchos retos creo a nivel escritural, un montón, pero más que nada, en mi caso particular me gusta utilizar palabras breves y cómo hacer para transmitir. Obviamente que la interpretación de lo que uno escribe no es lo que el lector no va a interpretar quizás lo que yo quise transmitir, pero por ahí cómo hacer para llegar al hueso, para impactar con la mayor brevedad posible. Eso por ahí en mi caso, en cuanto a la escritura, y cómo eso que no puedo narrar, o eso como que está dentro mío, de lo que quiero escapar o de lo que quiero deshacerme a través de las palabras, cómo plasmarlo, cómo lograr hacerlo de esa manera breve. Yo creo que me encuentro con el mismo reto que me encuentro siendo lectora por ahí. Me pasa que pienso en mi visión, y que estoy cuando pensé en la estructura del libro, dije yo, esto no va a ser para mí,
va a terminar siendo para la mirada del otro que lo va a edificar o no. Creo que cuando el reto no es para con uno mismo, pensar cuál es el reto para el otro es mucho más difícil, porque yo me encuentro dentro del libro a veces con retos para conmigo misma, porque muchas veces no es que no comprendo hasta dónde llegué con la escritura, sino me refleja algo tan profundo que a veces es difícil por ahí volver a presentármelo a mí misma. Entonces ahí empieza el reto, ¿cómo lo presento a un otro si no lo tengo tan claro yo misma? Y también por el producto que somos como seres humanos en una sociedad en donde el resultado pesa, es garante de, y encima forma parte a veces de una norma. Entonces estás medio, cuando pensás en que esto forma parte de algo más grande que vos, tus sentimientos y tus interpretaciones, entran en juego cosas que escapan a tu imaginario. Creo que esos retos yo me los planteo cuando escojo un libro para leer. Es lo primero que pienso, a ver cómo me va a llegar. Ahora con mi escritura creo que hago un poco lo mismo. Bueno, de nuevo, no sé qué agregar, pero sí es cierto que la presentación, nosotros estamos trabajando en la edición de una novela, una nueva novela, Cuarentena. Yo tuve el ejercicio de narrar algo que estaba ocurriendo en el presente, un acontecimiento que estaba ocurriendo. Y ahí sí hay digamos, una deliberación, como una especie de desafío, porque yo no era ingenuo con la cuestión que justamente en la literatura, para mí es imposible que la literatura aborde un acontecimiento en curso. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, no, hay algo que no se tiene que escribir en el acontecimiento en curso en realidad. Pero Adorno lo decía como más serio, planteaba que no se puede abordar la verdad del presente con palabras que son del presente. ¿Qué pasa? Las palabras que son del presente es el dispositivo de la literatura, no hay otro dispositivo más refinado con palabras del presente. Pero bueno, es justamente el dispositivo de la literatura el que carga con esa condena, de no poder abocarse a lo que está ocurriendo como acontecimiento en el momento. Bueno, de esa imposibilidad es hija mi novela actual, o sea, yo quería meterme en la imposibilidad. No sé cómo me fue, pero les quiero contar que me sometí a la cuestión de que la literatura no puede hablar del presente cuando está ocurriendo el hecho. Y claro, bueno, ahí te parece todo innombrable, absolutamente todo. Lo que vos quieras pergeñar parece que el mismo acontecimiento lo va como decodificando, y para uno al momento de construir esa ficción es como que no queda nada seguro, digamos, no queda nada seguro. Lo único que te puede aferrar es de los mismos recursos que tiene la literatura, digamos, ¿no? De las mismas artimañas que, encargándose de cualquier otro tema, la literatura te brinda, nada más. Es el expertismo, no es nada. Pero la verdad es que es verdad, cuando uno encara un acontecimiento directo, de esto literatura tropical, está hecha, está construida la literatura tropical abordando acontecimientos en curso. Alfredo no es ningún ingenuo tampoco con eso. Por eso yo creo que Cuarentena, un poco para dar el chivo, es lo más cercano que yo hice con lo que haga. Algo que está sucediendo simultáneamente. Algo que está sucediendo simultáneamente, y dentro de lo que ya de lo que ya indicaba en esa exploración la misma literatura tropical. Yo venía viendo cómo se hacían esas cosas. Y un poco el ejercicio regional de eso, no sé si de alguna manera nos marca o nos determina, pero hay ahí un ejercicio como un esfuerzo político de querer vencer esa imposibilidad, o un atrevimiento que no creo que no sea político, ¿no? Me parece. Bien. Bueno, última pregunta antes de pasar al convite de lectura. Me estoy dando cuenta que es bastante polémica esta última pregunta, pero de todas maneras la vamos a hacer. ¿Creen que el público lector o el lector está preparado para cuestionar
las nociones convencionales de la realidad a través de sus obras? No lo sé. En realidad no sé cómo responder, pero en el caso de la poesía creo que, no sé si cuestionarse la realidad convencional, pero sí cuestionarse algunos aspectos como sobre el lenguaje, sobre que el lenguaje tiene límites, sobre la poesía, que es más que nada, yo creo que los lectores van a poder reflexionar, no sé si cuestionarse, con mi obra, reflexionar acerca de algunos temas. Quizás en la narrativa se pueda ver más eso, o me parece a mí. No sé si es de alguna manera funcional dividir pesos, pero sí creo que por lo menos mi objetivo como escritora es que mi obra sea un territorio en donde se pueda discutir temas, donde se puedan entrar en debate. La crítica sirva para generar nuevos contenidos. También creo que decir no busco eso sería quitarle poder a mi obra, y considero de que hoy en día se siguen construyendo realidades a través de la escritura, porque como lo dije anteriormente, estamos necesitando nuevas herramientas, así que bienvenidas esas críticas. Sí, a mí se me viene La guerra de los gimnasios de Aira, una literatura que todo el tiempo te está confundiendo. Ese tipo se sentó, al final no se sentó, se escuchó ruido, el ruido imaginó, si estaba pensando, en realidad el que estaba al lado le habló. O sea, yo creo que la literatura busca constantemente eso, si tuviera todo, la realidad quedaría clara para nosotros, no serían necesarias las ficciones. El acto de ficcionar creo que da parte de la cuestión del problema, de la pregunta que es real. O sea, no habría ficción sin la pregunta, pero sí es cierto que hay autores que buscan esto. Yo digo Aira porque Aira deliberadamente lo busca, incluso con un fin hasta humorístico, en el sentido de confundirte deliberadamente, ¿no? Para reírse del lector, no sé qué decirte. Pero no da esa expertise, pero me parece que es lo que hizo Eugenia. O sea, uno como escritor espera que, bueno, genere un espacio donde sí se pueda cuestionar, no solo la realidad, sino algunas ideas, hay ciertas percepciones, o llevar algunos agregados de ese lugar que no lo haya visto antes, digamos, lo haya percibido con anterioridad. Parece que la obra, una de las mayores pretensiones de los escritores, si no la única, es que la obra sirva para eso. Pero distingo de los que la buscan. Es decir, hay ciertos maestros que se dedican a eso. A nosotros creo que nos queda la esperanza, por lo menos parece que ocurre. Bueno, muchísimas gracias por sus reflexiones. Hemos compartido un espacio y hemos hablado de lo inenarrable, de las lecturas imposibles, de cómo los escritores enfrentamos distintos retos para llevar adelante las obras que terminamos, para interpelar la realidad. Así que los invitamos ahora a hacer un pequeño convite, uno cada uno, de lectura de sus libros. Ben va a leer algo de Catarsis, María Eugenia va a leer algo de Vivo pendiente de ser devorada, su próximo libro a publicarse, y Ariel, ¿querés empezar? Va a leer algo de Cuarentena, me dijo, ¿sí? De la novela de ficción especulativa en la que está laburando. En realidad, bueno, solamente el comienzo, pero justamente un poco ilustrando la idea de esta de Adorno, cómo el escritor se las arregla para ver cómo puede narrar algo que no se puede, escrito en el mismo momento del acontecimiento.
Digo eso nada más porque voy a leer el comienzo y para entender eso y listo, después de... Bueno, este es el capítulo 1, entonces tiene una cita de Mariana Enrique que dice: no es cierto que cuando se está cerca de la muerte se ve pasar la vida. Lo único que se siente es un miedo atroz y pena por lo que quedó por hacer, por los hijos, por la propia estupidez, por el desprecio, pero sobre todo miedo. Luis y María se conocieron la madrugada del 14 de marzo del 2020 en un boliche, subieron a la camioneta 4x4 de él y fueron a terminar la noche al departamento de ella en un edificio chetísimo del centro de la ciudad de Resistencia. O, en otra variante, Luis Pobre y María Pobre se conocieron en la casa de un amigo de Luis Pobre en la villa. Él se ofreció para llevarla hasta la casa y terminaron manoseándose en el auto. El epíteto de pobre es mayormente pertinente de aclarar que el epíteto de rico. Podemos prestar más atención a unos que a otros. Lo cierto es que en un momento determinado comenzarán a parecerse inevitablemente. La vida de los chetos va a confundirse con la vida en la villa y viceversa. Existe de todos modos una secuencia de hechos universales y otra secuencia de hechos particulares respecto a cada uno de ellos, de la vida de Luis y de María, y de Luis Pobre y de María Pobre. Como sea, la historia es que el 14 de marzo, último sábado antes del confinamiento, a las 9 de la mañana, Luis Pobre se despertó en su casa donde vivía con la mamá enferma y se preparó para ir a trabajar. Luis Pobre era feriante. Tenía un puesto de ventas de juguetes en la Feria Paraguaya, un centro comercial conocido por ese nombre y ubicado en la esquina de la avenida Las Heras y calle Juan B. Justo. Mientras afeitaba, pensó en María Pobre. Su piel le parecía suave y tersa como la de los ositos de peluche que vendía en el puesto. María Pobre, por su parte, en ese momento, salía apurada de la casa para hacer las compras del almuerzo. Tenía que dejarle lista la comida al papá, quien estaba recuperándose de un derrame. Tenía que dejarle lista la comida al papá y salir de inmediato para el trabajo. Desde luego, cuando elegía los tomates en la verdulería, María Pobre también pensó en Luis Pobre. Su alta estatura y la falta de delicadeza que tenía, que le hacía lindo, aunque ella no sabía bien por qué. Desde que el papá había sufrido el derrame, María Pobre no había estado con ningún chico, justo ella, a quien, por cierto, le gustaban mucho los chicos. Luis Pobre y María Pobre tenían 32 y 25 años. Mientras tanto, en el departamento de María, Luis y María estaban a punto de terminar el tercer acto amoroso, tras lo cual Luis pasó al baño a esnifar el resto de cocaína que le quedaba de la noche anterior. Olvidándose momentáneamente de Luis, María pensó en el papá y se preocupó sin motivos, al menos sin motivos aparentes. No lo sintió en el cuerpo, pero tuvo la sensación de un miedo atroz, como si un edificio se le viniera encima o le atacase un jaguarete. Buscó su celular, que había quedado en silencio, lo encontró enredado en la sábana y observó que tenía varias llamadas perdidas del papá. Bajó de la cama, se puso un vestido largo y se dirigió a la cocina con la idea de preparar un buen desayuno para darle un ejemplo de buen gusto a Luis, quien, por cierto, aunque muy bonito, le parecía un imbécil. Antes llamó al papá. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, María, ¿y vos? Al oírlo de buen ánimo, le cortó con la excusa de volverla a llamar de inmediato y preparó el desayuno en 15 minutos. Ahí cortó, porque no me quiero extender. Corta ahí por... Una pradera acoge a todo un conglomerado. Te toco como toco al mundo, vivo pendiente de ser devorada. Te toco texto, busco la hoja en blanco. No es amor lo que me das, tus surcos paupérrimos, un placebo. Siento que escribo y vienen por mí. Aunque las palabras no bastan,
Nombrando nos liberamos dentro de los límites posibles. Por la noche me arrebatan deseos de vida que se me olvidan de día. Mi mente me traiciona, mi cuerpo me traiciona. Las ganas se me deshacen en la memoria. Ahora el mundo pertenece al orden de las palabras sin boca. Estamos vivos con lo justo a expensas de la riqueza de nuestros verbos. Tantas cosas que desconozco, cuánta bruteza me chorrea, de qué mínimos conocimientos me jacto. Somos hormigas en particulares y blindados hormigueros, un punto en el universo. Podría hablarte de la lluvia y escucharías un árido desierto de espuma grisácea. Quizás tengas razón y sea en vano. No le des importancia a mis palabras. Estoy tan dentro y debajo de ellas que no te pueden transmitir ni un milímetro de mi existencia. La existencia no puede medirse. No sé cómo expresarla. No sé cómo ser libre. El silencio no tiene formas. No existe el tiempo cuando estás en tu mente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Otra vez gracias a la Feria del Libro de Corrientes, aquí a los técnicos que son de fierro, a todos los que están atrás del escenario, a ustedes por acompañarnos y bueno, lean mucho y alabadas sean las palmeras para todos. Y compren nuestros libros, estamos en el stand de literatura tropical. Muchas gracias, Literatura Tropical. Apoyemos, por favor, la industria local del libro, apoyemos a las editoriales, a los escritores. Más de 170 presentaciones en esta 14ª edición de la Feria del Libro de Corrientes. Autores locales, regionales y nacionales visitan nuestros auditorios a diario para traernos sus últimas publicaciones editadas. Cada día, desde las 15 horas, en los auditorios pueden visitar y enterarse y conocer y compartir o apoyar a alguno de sus escritores ya conocidos y favoritos. En minutos seguimos con más música acá en el escenario Vida del Alma. Hacemos los últimos retoques, los preparativos y nos quedamos aquí hasta las 22. Ya vienen Alquimistas al escenario Vida del Alma y luego un cierre de lujo, a puro trap y rap, con 11 y Delirio.